Bienvenidos a un nuevo ciclo de Compartiendo Danza. En esta ocasión hemos preparado unos programas que están dedicados a la historia del Ballet San Marcos. El próximo año vamos a cumplir, en junio del próximo año, 60 años de actividad. Importante es aclarar que lo que celebramos es el Ballet San Marcos como compañía de danza y como escuela de danza con miras a la danza profesional. Sin embargo, en este primer programa queremos rendir un homenaje a una pionera, a una mujer que vino de Escocia al Perú en el año 38 y que es la fundadora del ballet universitario. Vamos a hablar el día de hoy de Tora Darcy. Aquí tengo un artículo del año 1958 que habla de Tora Darcy, la fundadora del Ballet Universitario de San Marcos, del cual me gustaría leerles unas pequeñas partes, porque justamente es en este lugar donde se ubicaba antiguamente un gimnasio, el gimnasio de San Marcos. Y es ahí donde Tora Darcy dictó las primeras clases a estos alumnos que estaban conformados por estudiantes de la universidad. O sea, no era el afán de la maestra Darcy formar profesionales, y eso lo vamos a aclarar hoy día también. Pero lo importante que quiero resaltar es que la figura de Tora Darcy hay que recordarla, hay que resaltarla, ¿no? Y es justamente por aquí, por el Jirón Cotabambas, que ingresaban los alumnos en aquel tiempo. Esto está escrito, como ya lo dije, en el año 58, y voy a leer. Dice: si alguna persona va a las 6 de la mañana a la primera cuadra del Jirón Cotabambas, vería a una dama alta, erguida, de blanquísima tez y cabellos áureos entrar al gimnasio universitario. Y observaría pocos minutos después a más de 60 jóvenes dirigirse presurosos al mismo lugar. Y si esa persona quisiera averiguar el motivo, no le sería difícil hallar la respuesta en cualquiera de las familias que habitan en el Jirón Cotabambas. Le dirían que son la directora, Tora Darcy, y los integrantes del Ballet Universitario de San Marcos que asisten a sus prácticas diarias, y que la escena, agregarían, se repite diariamente, con ligeras interrupciones, desde hace 11 años. Por este dato de hace 11 años es que saco cuenta, porque Miss Darcy llega a San Marcos a través de otro personaje que también es importante resaltar. Era Manuel Beltrois. Manuel Beltrois era un catedrático emérito de la Universidad Mayor de San Marcos, un literato, escritor, un poeta, un maestro, pero crítico de arte, ¿no? Editor, pero principalmente un gran gestor cultural. Entonces él, al parecer, conoce a Tora Darcy en el famoso Instituto Musical Bach y la invita para que cree un talleres para los alumnos. Entonces, Manuel Beltrois la convence y Tora Darcy inicia a partir de 1947 esta empresa, que luego años más tarde se ha recordado como un apostolado que no solamente realizó en la universidad, sino también luego de dejarla en el año 63 en otras instituciones. Es más, yo en los años 80 tuve la suerte de conocerla y ser quizás uno de los últimos alumnos de esta extraordinaria mujer.
Este lugar que conocemos como la piscina es donde se dictaban las clases para los alumnos de la universidad que querían conocer un arte que no era muy difundido y que no era del acceso para todos en ese momento, que es el ballet. Dora Darcy, de alguna manera, democratizó el ballet porque antes existían instituciones como la Asociación de Artistas Aficionados y eran entidades privadas, ¿no? y las alumnas tenían que pagar por las clases. Entonces, aquí en San Marcos se dio la oportunidad para muchos jóvenes de conocer la danza. Y como dije antes, Miss Darcy no hacía este trabajo con un afán de formar profesionales, simplemente quería comunicar la danza. Quiero compartir con ustedes justamente algo relacionado con eso, de este artículo del que ya les leí una parte. Dice: a ella y al ballet universitario el país debe agradecer la democratización de la danza académica. Antes de Dora Darcy y la universidad iniciara su labor, el ballet era asunto privado de grupos exclusivos. Con el ballet universitario se abrieron las puertas a elementos modestos y se ganaron voluntades y propósitos que nunca hubieran podido lograrse en la masa misma de nuestro pueblo. Hay otra entrevista que también que se hizo muchos años después, en 1988, y la hizo Juanita Ternaviensky para el diario El Comercio. Y en esta entrevista ella de alguna manera lo que hace es darnos a conocer un tanto su filosofía, porque ¿para qué enseñaba danza? ¿Por qué se dedicaba a eso? ¿Por qué lo hacía en San Marcos? Entonces, dice, primero, con relación a por qué vino al Perú, ¿no? Ella dice en esta entrevista: yo estaba preocupada con tanto materialismo, tan poco contacto con la naturaleza, el cemento que nos rodeaba en la Europa que existía en ese momento. Quería recordar una sociedad más abierta, virgen para poder sembrar algo. Me había desilusionado la sociedad europea de ese entonces, que era muy negativa, y yo necesitaba sentir que podía respirar con más libertad. Dar de mí misma a fondo. Esto lo encontré en San Marcos. Cuando Juanita Ternaviensky le pregunta qué significa para usted enseñar danza, ella dice: como profesora debo ayudar y guiar a cada uno de mis alumnos. Yo no estoy aquí para formar, sino para animar. Busco que el individuo encuentre su propia forma de expresarse. Mi misión es que ellos realicen esto. Mi enseñanza es individual. Tengo que transmitir a mis alumnos la emoción necesaria para que ellos encuentren su deseo, su sueño. Dice también, por ejemplo, que dar las clases mecánicas tratando al alumnado como soldados, fomentando una competencia innecesaria, no es mi forma de trabajar. No es tan importante quién hace mejor, sino por qué y cómo quieren hacerlo. Comentaba que el criterio que primaba en las academias en ese tiempo era un clima que incluso creaba competencia, ¿no? Dice, el cuerpo de ballet y que de alguna manera mataba la creatividad en los individuos, en los estudiantes. Decía, una clase de danza debe ser para afinar el instrumento, el cuerpo, pero el arte nos enseña. Esto está dentro de cada uno. En el cuerpo de ballet se puede encontrar mejores bailarinas en el aspecto técnico que la estrella, pero no trascienden porque les falta emoción. No se puede llevar una clase de ballet al escenario. Miss Darcy decía, no es tan importante quién hace mejor, sino por qué y cómo quieren hacerlo.
Decía, el criterio que prima en la mayoría de las academias me parece erróneo. Encasillan a todos y les quitan su personalidad. Para ser Giselle es necesario tener experiencia en la vida. A la pregunta ¿qué significa para usted que enseñar danza?, Miss Darcy respondió: como profesora debo ayudar y guiar a cada uno de mis alumnos. Yo no estoy para formar, sino para animar. Busco que el individuo encuentre su propia forma de expresarse. Mi misión es que ellos realicen esto. Mi enseñanza es individual. Tengo que transmitir a mis alumnos la emoción necesaria para que ellos encuentren su deseo, su sueño. Dice, además, dar clases mecánicas tratando a los alumnos como soldados, fomentando una competencia innecesaria, no es mi forma de trabajar. No es tan importante quién hace mejor, sino por qué y cómo quieren hacerlo. Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a Diana Cané. Diana Cané es una de las primeras alumnas que tuvo Tora Darcy. Ella recuerda a Tora Darcy como una maestra sumamente disciplinada y exigente de la disciplina. Pero también Diana Cané nos contó sobre cómo eran sus clases y qué tipo de escuela podía tener. Entonces yo quiero compartir esto de aquí, ¿no? Ella dice que incluso admiraba a Isadora Duncan, una cosa que me resultó sumamente sorprendente, ¿no? Decía, su escuela era la rusa, o sea, la de Fokine, la de Michel Fokine, la de Legat, pero también le interesaban las innovaciones. Se confesó muchas veces admiradora de Isadora Duncan y por eso le gustaba la expresión corporal hecha con mayor libertad que la del lenguaje clásico. En realidad, en su enseñanza combinaba las dos técnicas, la clásica y la moderna, pero una verdadera novedad que impuso en sus clases fue bailar a pie desnudo y con las túnicas al estilo griego. A esto Tora Darcy le llamaba el plastique, cosa que no he vuelto a escuchar antes, pero efectivamente en el tiempo que me tocó, que ya he comentado antes, tomar clases con ella, que fueron 2 años, ya ella muy mayor, hizo en una ocasión eso con las alumnas, ¿no? Pedirles que trajeran, que se hicieran unas túnicas y se sacaban los zapatos. Entonces es muy interesante además saber ahora que no solamente en su mente estaba la danza clásica, sino también ideas modernas como las de Isadora Duncan, ¿no? La pionera de la danza moderna norteamericana, eran como inspiración para ella. Para cerrar, quiero comentar que Tora Darcy, que dirigió por varios años, más de 10 años, el ballet universitario, que como aclaré al principio, no es el Ballet San Marcos que inició a partir del año 64 con Roger Fenollois, personaje del que vamos a hablar más adelante. Ella renuncia justamente cuando ingresa el maestro francés Fenollois, pero sin embargo, siempre al poco tiempo de su renuncia, primero que ella no para de su actividad, que como comenté antes era realmente un apostolado, y concluye, o sea, hay publicaciones como el ballet que dirigía Castro Franco que dicen cosas como: el trabajo cumplido por esta maestra no podrá pasar desapercibido para nadie. Casi todo, si no la totalidad del estudiantado masculino, procede de su escuela. Dotada de un espíritu tenaz, dominador y excesivamente hermético, se ha mantenido activa ininterrumpidamente, trabajando desde las 5 de la madrugada. Y esto lo hizo por muchos años. Es importante no olvidarnos de Tora Darcy, la maestra que dedicó tantos años y con tanto amor, ¿no?
y tanta generosidad, bueno, son casi sinónimos. Su enseñanza de la danza, y lo hizo por muchos años y sembró una semilla en nuestra universidad. Hasta luego.